Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Gobernador nombró al señor Mike Eyman y a la señora Gerlín Cruz como formadores del siguiente gabinete. FADA lanza su campaña Bar, Bo Amigo Responsable. Incendio forestal en Chingaza, en Colombia. Daddy Yankee otra vez en los tribunales por pleito con su exesposa. ¿Usted se tomaría un café con leones? A esta hora y como todos los días me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes, esperando que hayan tenido un excelente día. Como siempre empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con la importante reunión que tuvieron el día de ayer, tanto el líder del partido AFP, el señor Mike Eyman, conjuntamente con la líder del partido Futuro, la señora Gerlín Cruz, con su excelencia el gobernador, el señor Alfonso Buchhaut, pues él los nombró como formadores del siguiente gabinete. Tienen hasta el próximo 18 de febrero para poder dar a conocer su información. El gabinete del gobernador, su excelencia el señor Alfonso Buchhaut, informó que después de nombrar a los formadores de Mike Eyman y Gerlín Cruz oficialmente, ellos tienen hasta el próximo 18 de febrero del 2025 para informarle al gobernador de vuelta cuáles son sus conclusiones. Después de que el pasado 27 de diciembre, la informadora, la señora Tisa Lazorte, entregara el relato final y la declaración de voluntad del partido AVP y del Partido Futuro para la formación de un gabinete nuevo al gobernador de Aruba, el señor Alfonso Buchhaut. Ya, según dieron a conocer, el señor Mike Eyman, líder del partido AFP, y la señora Gerlín Cruz, líder del Partido Futuro, fueron recibidos por el gobernador en el marco del procedimiento para la formación. El señor Eyman y la señora Cruz fueron postulados como candidatos para formar respectivamente el próximo gabinete. De acuerdo con lo que se conoce como la Ordenanza Nacional sobre la Integridad de los Ministros del 17 de diciembre del 2021, los dos candidatos formadores fueron sometidos a una investigación judicial y también a una investigación de seguridad estatal con su consentimiento. Les comunicaron los resultados a ambos de la investigación, al presidente del Consejo Consultativo y al gobernador. En vista del relato final del informador, la declaración de voluntad de firmar y el resultado de la investigación judicial y la investigación de seguridad estatal sobre ambos candidatos, el gobernador, el señor Alfonso Buchhaut, nombró al señor Mike Eyman y a la señora Gerlín Cruz como formadores ayer martes 14 de enero. Sin embargo, les indicó que tienen hasta el próximo 18 de febrero a más tardar para que así puedan informarle al gobernador por escrito sobre las conclusiones, lo que quiere decir que próximamente conoceremos cuál va a ser la conclusión de estas reuniones. Atención, que el gobierno venezolano anunció que distintas embajadas ya no estarán funcionando más en su territorio, pues entre ellas, según lo que indicaron, solamente quedarán 3 diplomáticos, entre ellos el cónsul de los Países Bajos. Pues esta medida, según lo que indicaron el Reino de los Países Bajos, podría ser no la única medida que toma el gobierno venezolano. Atención, que el gobierno de Venezuela tomó acción en contra de los representantes de países europeos en Venezuela, entre otros de países como Holanda, España, Italia, Reino Unido, Suiza, y limitó las embajadas a 3 diplomáticos. De esta manera, la Oficina de Relaciones Exteriores de Aruba informó ayer martes. Según la información, el embajador del Reino holandés y 2 personas acreditadas solamente quedarán trabajando en esta embajada junto con el staff local. Los demás del personal holandés deberá salir de Venezuela dentro de las próximas 48 horas, pues esta acción es solamente para reducir el personal diplomático en estos momentos. Los servicios consulares a los ciudadanos podrán continuar y las peticiones para la visa también podrán seguir. Sin embargo, no se conoce si esta sería la única medida en contra del Reino holandés y los otros países o si se podrían esperar más. El Reino holandés, en todo caso, está alerta y preparado.
Como todos sabemos, estamos en la temporada de Carnaval y FADA, que es la Fundación Antidroga Aruba, lanzó recientemente su más campaña. Ella se conoce como BAR, que es Bo Amigo Responsable, pues se habla de ese conductor elegido, que es la persona que no consume alcohol y sin embargo procura que todas aquellas personas que están con él puedan llegar a casa sanas y salvas. BAR es el concepto y la nueva campaña de la Fundación Antidroga Aruba y de no manejar bajo los efectos del alcohol. ¿Pero por qué bar? Pues sabemos que bar muchas personas lo conocen como un lugar en donde se consume alcohol, un lugar en donde hay ambiente y la mayoría de las veces el principal actor es el alcohol. Pues viendo que FADA eligió para entrar en una nueva era y de la forma más moderna, para traer concientización, ellos pensaron de diferente forma para poder crear una campaña y de esta manera que sea algo llamativo y catchy para la comunidad. Por este motivo, el pensamiento de FADA es que ellos quieren tener una luz positiva y por eso tienen el honor de presentar a la comunidad BAR. Con una mente abierta y moderna presentan este nuevo concepto, lo que significa Bo Amigo Responsable, el cual es la persona que no consume alcohol y que busca que en todo momento las personas que, por ejemplo, consuman alcohol lleguen a casa salvos y sanos. No se desconoce que durante esta temporada de carnaval muchas personas consuman alcohol, sin embargo la intención es que puedan elegir a esa persona que no va a consumir alcohol y que es Bo Amigo Responsable, como la campaña de FADA dice, FAR. Según también lo que indicaron, agradecimiento especial a SMAC, también al Cuerpo Policial Arubano y también a Jeyon y a todo su equipo, quienes se encargaron de este concepto único y también del jingle. En nuestra ronda internacional empezamos con este fuerte incendio forestal que afectó el área de Chingaza. Esto queda en Cundinamarca, en Colombia. Según lo que indican las autoridades, están mirando y monitoreando la zona y también verificando cómo se originó el incendio. Columnas de fuego por lado y lado de la vía. Son las impactantes imágenes que un ciudadano en su moto documentó mientras presenciaba el voraz incendio en el Parque Nacional Chingaza. Según lo reportado por las autoridades, la conflagración se desató en la tarde de ayer al suroccidente del embalse de Chuza, exactamente en el cruce conocido como San Juanito, cerca a Boca Túnel de Guaitiquía, a unas 4 horas de Bogotá hacia el oriente. En este otro video se ven 2 crestas de la montaña ardiendo en fuego. Los bomberos de la población aledaña de Fomeque, en su cuenta de X, publicaron la siguiente carta fechada con el 23 de junio del 2015, donde responsabilizan la administración municipal por desfinanciar el cuerpo de bomberos, atentando contra la integridad de la población y el área natural de esa parte de la reserva. Vean estas impactantes imágenes como ladrones chocaron un vehículo en contra de un comercio para poder ingresar al lugar y llevarse cerca de $8.000. Esto ocurrió en Paraguay y fue grabado por cámaras de seguridad. Según las imágenes captadas por el circuito cerrado, un vehículo de color plata impactó en reversa contra la puerta principal del establecimiento, permitiendo el ingreso de 3 personas. Los delincuentes sustrajeron celulares, equipos electrónicos y aires acondicionados, llevándose todo lo que encontraron a su alcance antes de huir en el mismo vehículo. Las pérdidas materiales ascienden a aproximadamente $8.000. Ellos no, el propietario no precisó una suma exacta, ¿verdad? Pero rondaría por los $8.000 según manifiesta él, de pérdida en productos electrónicos y celulares. Cambiando de tema, sabemos que el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, tiene como prioridad la situación en Latinoamérica y esto para lo que trata los temas fronterizos y las deportaciones masivas. El informe es de La Voz de América. Expertos consideran que el gobierno de Donald Trump se centrará en Latinoamérica como ningún otro, con un mandato firme para resolver la crisis fronteriza y es posible que considere a México, Guatemala, Panamá y Colombia como socios claves en este esfuerzo. El flagelo de las organizaciones criminales transnacionales y tráfico de drogas en la frontera sur es otra de las prioridades de su agenda. Desde los años 90, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá, y también buscó la ampliación
de la área de libre comercio de las Américas. En esa época también se produjo la primera cumbre de las Américas en Miami. No hemos visto tanto énfasis en América Latina. Por su parte, Marco Rubio, el primer hispano elegido para secretario de Estado si es confirmado, es un implacable enemigo de los gobiernos de Venezuela, Nicaragua y Cuba, denunciando con frecuencia sus violaciones de derechos humanos. Al igual que Trump, su visión es reducir la presencia en Latinoamérica de China. La relación bilateral con México será un pilar para esto. Porque ahí combinen todos los temas claves: migración, comercio, seguridad, drogas y China. Pese al riesgo de sanciones y aranceles, se pronostica que el crecimiento económico en Latinoamérica alcance un promedio de un 2,3%, y pese a amenazas que no descartan el uso de la fuerza para retomar el control económico del Canal de Panamá, una intervención militar es improbable. Veo esto con pocas probabilidades con respecto a Panamá y también tal vez una acción militar en México. Vuelve toda la normalidad en la terminal de transporte allí en la frontera entre Venezuela y Colombia. Después de que se cerró este paso fronterizo, pues fueron pérdidas millonarias para esta terminal de transporte. Sin embargo, poco a poco después de la reapertura, vuelven una vez más a vender los tickets. El ruido de las maletas siendo arrastrado hacia los autobuses, núcleos familiares enteros recorriendo los muelles de un lado a otro para comprar pasajes, es el oxígeno que hoy tiene esta terminal luego de varios días de cierre. Gilmar Mendoza viaja con sus 2 hijos, viene proveniente del Vigía en Venezuela y luego de 4 horas de viaje buscará llegar a Bucaramanga. Y obviamente triste, o sea, mi hija anoche no durmió, yo tampoco, o sea, ya no quiero, pero a veces toca porque, sí, exactamente, a veces toca porque la situación, todo, o sea, más que todo la situación. Néstor Hernández viaja solo, es un hombre mayor que viene a Colombia proveniente de Valencia y que espera llegar a Bogotá, donde lo esperan sus 2 hijos. Nos obliga a salir es que, como todo el mundo sabe, está ese señor ahí, es tirano, es dictador. Algunos regresan a Venezuela mientras tanto, luego de haber realizado diligencias económicas, pero advierten que la falta de insumos en el país vecino está afectando gravemente la economía y el desarrollo de actividades comerciales. No se consiguen los repuestos adecuados para los vehículos, pues. La situación país. Aquí un poco más económico. Los 3 días de cierre de frontera dejó graves pérdidas económicas para la terminal de Cúcuta, desde donde debieron paralizar algunas operaciones. Sí, la primera semana de enero y la segunda semana de enero también fueron bastantes duras para nosotros porque pues nuestra razón de ser es el servicio que le prestamos a los usuarios y a los conductores. Los conductores salen cada 5 minutos en rutas locales, departamentales o nacionales y ellos empiezan a sentir el alivio luego del cierre de frontera que por más de 72 horas los mantuvo paralizados, pues más del 60% de los viajeros en esta terminal son migrantes. Y vean este caso que le ocurrió a una joven en el Perú, como su imagen fue suplantada y ella lamentablemente la están utilizando pidiendo préstamos bancarios. Según lo que ha indicado, pues son miles y miles de soles, los cuales estos estafadores han sacado a su nombre y ahora ella está teniendo problemas con la justicia. Vania Ábalos es una psicóloga quien jamás imaginó que su información personal sería vulnerada para sacar un préstamo bancario que nunca solicitó. Yo tenía varias llamadas desde hace días de Continental, bueno, yo no soy cliente. A tanta insistencia yo respondo una de las llamadas y ahí me doy con la sorpresa de que tenía una cuota vencida de un préstamo de 20.000 soles que se había realizado en el mes de noviembre. Un préstamo que, según la agencia donde se acercó, habría sido solicitado de forma presencial en una sede de la entidad bancaria en Chiclayo, lugar en el que ella nunca estuvo, ya que en la hora y día de registrado el trámite se encontraba trabajando. Incluso señala que con el poco sueldo que gana no podría calificar a montos tan elevados de crédito. Supuestamente han tenido mi documento. Cuando ellos me enseñan, me doy con la sorpresa que no es una copia directa, una foto borrosa, chueca, y con eso han sacado el préstamo. Es más, las firmas ni siquiera están perfectas. La dirección no existe, la que han colocado. El teléfono no es mío, no está asociado a mi DNI. Pese a su reclamo, y al no reconocer como suya la información colocada en los documentos, la primera cuota, que asciende a 670 soles, ya venció, originando que ahora el sistema financiero reconozca a Vania como deudora.
Una situación que no solo viene afectando su salud, sino que produce en ella una pérdida económica, pues sumado a los intereses, el monto llega a los 40.000 soles, además del tiempo que representan los trámites que hoy debe enfrentar. Sigue la batalla legal entre Daddy Yankee y su exesposa, pues ahora una vez más se reencontraron en los tribunales, en donde sus abogados dieron sus mejores cartas para poder remediar esta situación. ¿Llegaron a un acuerdo? A su llegada al tribunal, Miredis González, esposa de Ramón Ayala Rodríguez, conocido en el ambiente artístico como Daddy Yankee, expresó que una vez culminado el proceso, su versión de la controversia inicial sería revelada. En su momento yo tendré la oportunidad de hablar desde el otro lado de la historia y aclarar el porqué de muchas cosas. Y es que en el tercer señalamiento del pleito legal, la discusión entre los abogados se centró en la falta de documentos e información que debe presentarle la defensa de González a los abogados de Yankee. Quien tiene el control de la corporación era la señora González Castellanos, la demandada. Por lo tanto, al salir, como en cualquier transición, incluso de gobierno que acabamos de pasar una, se supone que el que esté saliendo ponga el que esté entrando en posición de entender lo que está ocurriendo aquí y me diga, esto es lo que te estoy entregando, esto está pendiente, esta demanda está en curso, este acuerdo hay que te limita de tal y tal y tal manera, aquí hay unas regalías que tienes derecho, aquí hay unas ofertas de giras que puedes hacer, estas giras se hicieron y este es el resultado. Pues nada de eso no lo dieron, juez. Mientras el licenciado Roberto Alonso estableció que Yankee, más allá de la falta de documentos, sí tenía conocimiento sobre el manejo de las finanzas corporativas. Con los empresarios grandes, ¿por cuánto se vende esto? ¿Por cuántos millones hay? ¿Cuánto es la regalía? ¿Cuánto es la comisión? Eso lo hacía el señor Yankee. A eso de las 11 de la mañana, los licenciados se reunieron y llegaron a un acuerdo para la entrega de toda la información relacionada al caso. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Buchi, Bancune. O Aruba, danos sushi y Isleta. Pasigi, cuídanos cultura. Se están aportando. Los Aruba, Dushi, Tera, Bancune y Bayuda. Sigue que tradición, persiguiente generación. Tu hermana Laira. Se están siempre creando. Futuro, se están conservando, isla con tecnología, se están innovando. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Nito wabo to Simang, biting back. Aruba Airport, porta pa mundo. Aruba Airport, una no está by. Choose a flight, bang DDI, off shop na Miami. Choose a flight, bang Amsterdam, China. Fácil y cómodo. Aruba Airport, conectividad velocidad. El porta principal del Caribe. Por vacancy da comienza. Aruba Airport, vuelo tu día más yadanqui. Aruba Airport. Aruba Airport, bo gateway pa felicidad. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Yo creo que todos en la vida buscamos siempre la felicidad, este factor que podemos encontrar en cualquier etapa de nuestras vidas. Pero sin embargo, ¿cómo se genera la felicidad o qué la produce? Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala.
Todos en algún momento de nuestras vidas buscamos ser felices y ese sentimiento no tiene edad, o sea que puede sentirse o lograrse porque conocemos cuando somos felices. Pero, ¿cómo se define la felicidad? Pero dentro del marco de la psicología, si vamos a psicología positiva, se refiere más a un estado de bienestar que está asociado a tener un sentido de propósito en la vida, a tener unas relaciones y conexiones que son profundas y adaptarse y ver los retos que nos enfrentamos diariamente como oportunidades de crecimiento. Según el psicólogo Sean Archer, aunque existe una relación entre felicidad y éxito, para lograr ese éxito, primero se debe ser feliz. Se encontró que las personas que identificaban emociones positivas asociadas a la felicidad vivían hasta 10 años más. Y en otros estudios identificaron que los que trabajaban en venta tenían 37% mayor efectividad. En otro estudio identificaron que estudiantes que se identificaban como felices al empezar su primer año de la universidad, 19 años después, tenían mayor remuneración. Además, la investigación dejó claro que pueden haber límites para que una persona pueda alcanzar la felicidad. Hábitos que se pueden practicar para llegar a ella. Tenemos que reconocer lo que es nuestro sistema de alarma. Si permitimos que ese sistema de alarma nos esté diciendo te falta constantemente durante el día, se nos va a hacer difícil celebrar los pequeños logros. También identificó otros límites como no invertir socialmente. Cuando vivimos una vida ajetreada con estrés, se nos hace fácil aislarnos. Y cuando nos aislamos, pues eso nos puede limitar en nuestro sentimiento de felicidad porque somos seres sociales. Y lo otro que importante era cómo percibimos el trabajo que hacemos. Algunas veces vemos el trabajo como un tiempo que lo estoy haciendo solamente para sobrevivir o lo estoy intercambiando por dinero. Así que se identificaron unas claves que nos pueden llevar a ser felices. Un estado dinámico de bienestar asociado a tener propósito, significado en lo que uno hace, relaciones profundas y conexiones profundas y ver cada experiencia como una oportunidad de crecimiento. Lograr una vida feliz y satisfactoria nos llevará a una mejor salud física y mental. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y les mostramos este café en Tailandia que ha generado en las redes sociales muchos mensajes porque allí las personas están indicando que esto es maltrato animal, pues están tomando café con cachorros de león, así como lo escuchan. Un video publicado en TikTok por una cuenta muestra la presencia de cafeterías que exhiben cachorros de león en una isla en Tailandia y desató ola de críticas en las redes sociales. Estas cafeterías permiten a los clientes interactuar con los animales y lo que generó un intenso debate sobre el bienestar animal y la ética detrás de estas prácticas. De acuerdo con las publicaciones en las redes, la turista que visitó estos establecimientos compartió imágenes de los cachorros de león, lo que provocó una reacción inmediata de desaprobación. Muchos usuarios expresaron su rechazo, calificando la situación como un acto de crueldad hacia los animales. Un comentario destacado fue: esto es crueldad hacia los animales. Los cachorros de león deberían estar con sus madres y su manada donde pertenecen, no en un café. La controversia no solo se centra en el trato hacia los animales, sino también en la legalidad de estas prácticas. Algunos usuarios cuestionaron si este tipo de negocio cumple con las normativas locales e internacionales. Y si de imágenes se trata virales, vean a esta joven que estaba a punto de lanzarse por una cuerda elástica en Sevilla, en España. Sin embargo, lo polémico de este caso fue que ella se arrepintió en ese momento. Sin embargo, el lanzador la tiró. Un video publicado en TikTok generó un intenso debate en las redes. Grabado en el municipio de Aznalcóllar, esto es en la provincia de Sevilla, España, se observa a Cristina enfrentándose a un salto de cuerda elástica desde una altura considerable. Sin embargo, lo que captó la atención de los usuarios no es solo la actividad en sí, sino la reacción de la protagonista, quien no dejó de gritar en ningún momento, incluso después de ser empujada por el instructor a pesar de su negativa. Este lugar, conocido por su entorno natural,
es también un escenario del salto de cuerda elástica, una práctica que combina adrenalina y vértigo. Sin embargo, la cuerda se estira para contrarrestar la aceleración de la caída. En el video, Cristina parece visiblemente nerviosa y gritando de manera constante que no quería saltar. Sin embargo, lo que generó controversia es al momento en que el instructor decide empujarla, a pesar de que ella parecía expresar dudas sobre realizar el salto. El video provocó una avalancha de comentarios. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de nuestro aeropuerto internacional Reina Beatrix, pues nos vamos para Colombia gracias a Bianca. Colombia es un destino vibrante que ha tenido una gran acogida por sus hermosos paisajes, diversidad gastronómica y cultural, y también gracias a la aerolínea Bianca podemos viajar de forma directa a ciudades encantadoras como Bogotá o Medellín. Haz sus reservaciones hoy mismo a través de www.avianca.com y conocen las frecuencias que tienen. O también, para más información de nuestro aeropuerto, podrán ingresar a www.airportaruba.com. En nuestra sección de las mascotas de Alejandra les presentamos a este intrépido perrito que es muy inteligente. Se dio cuenta a lo lejos que había un vendedor de diferentes juguetes en una playa. Se fue hasta allá y con gran astucia se lo trajo para que su dueña le comprara su juguete favorito. Un tierno perrito se robó el corazón de miles en las redes sociales luego de protagonizar un curioso y encantador momento en una playa. El video muestra a este perrito cuando estaba allí divisando a lo lejos a un señor que estaba vendiendo diferentes productos. La creatividad e inteligencia del animal lograron despertar diversas reacciones entre los internautas, quienes no dejaron de allí poner mensajes. En el video, una joven peruana captó cómo su perrito, al notar la presencia de un vendedor de juguetes en la playa, tomó la iniciativa de acercarse a él. De manera sorprendente, el can guió al comerciante hasta donde estaba su dueña, como si tuviera muy claro lo que quería. La escena se vuelve aún más emotiva cuando el perrito se muestra emocionado al ver una pelota del puesto del vendedor, haciendo evidente que ese era el objeto que él deseaba. El momento culminante de la dueña, al notar el entusiasmo de su mascota, decide comprar la pelota. El perrito, visiblemente feliz, no dejaba de mover la colita en señal de alegría. Y los dejo con estas impactantes imágenes de una increíble bailarina de ballet que desafía no solamente el mal tiempo, el frío, y ella hace ballet allí en la parte del buque en la Antártida. La bailarina francesa Victoria Dauberville capturó la atención mundial al ejecutar una coreografía de ballet sobre el bulbo del proa de un barco en las heladas aguas de la Antártida. El video impresionante tiene más de 4 millones de visualizaciones. La escena de ella bailando con sus puntas de ballet sobre el metal del buque contrasta con el paisaje blanco y las turbulentas aguas heladas del continente más insólito del planeta. Esta actuación no solo se destaca por su belleza visual, sino por el desafío físico y emocional que implica bailar en estas condiciones extremas. La bailarina, conocida previamente por su participación, llevó su arte a un escenario completamente inesperado. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo que hace posible Primera Plana, queremos agradecerles a todos ustedes por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos encuentran, estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.